Presentamos nuestro tema, la médula espinal. Este video fue asesorado por la magíster Angélica Mabel Burga Tequén, área Bases Biológicas del Comportamiento. Sus integrantes son Álvaro Fabricio, Roberto Sebastián, Kiara Josefa y quien le habla, Jennifer Sachico. El sistema nervioso central está conformado principalmente por dos zonas. Estas son el cerebro y la médula espinal. Cada una de esas estructuras nerviosas está conformada a su vez por otras partes, cada una con funciones distintas. ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal es una larga y frágil estructura tubular que comienza al final del tronco del encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral. Está constituida por nervios que transportan los mensajes entrantes y salientes entre el encéfalo y el resto del organismo. Es también el centro regulador de los reflejos, como el rotuliano. La médula espinal, al igual que el encéfalo, está recubierta por tres capas de tejido, las meninges. Tanto la médula espinal como las meninges están contenidas en el interior del conducto raquídeo o canal medular, que discurre por el centro de la columna vertebral. En la mayoría de los adultos, la columna vertebral está integrada por 33 huesos individuales, las vértebras. Así como el cráneo protege al encéfalo, las vértebras protegen a la médula espinal. Las vértebras están separadas entre sí por discos de cartílago, que continúan como amortiguadores al reducir las fuerzas generadas por el movimiento, como caminar y saltar. Las vértebras y los discos de cartílago se extienden a lo largo de la espina dorsal, juntos forman la columna vertebral. Partes de la médula espinal. Se ha podido observar que la médula tiene diferentes conexiones nerviosas que inervan distintas zonas del cuerpo. Sin embargo, puede ser de interés analizar la estructura interna de la médula espinal. Al igual que en el cerebro, en la médula nos encontramos tanto con sustancia gris como con sustancia blanca. Sin embargo, la disposición es inversa, estando la sustancia blanca situada en una posición externa y la gris en la parte interna de la médula. Generalmente, la transmisión de la información se da de manera ipsilateral, es decir, el lado derecho del cuerpo es tratado por la parte izquierda de la médula espinal, mientras que el lado izquierdo se trabaja con la parte derecha. Sustancia gris. La sustancia gris tiene esta coloración debido a que se trata de un conjunto de somas o núcleos de neuronas, que proyectan sus axones a otras áreas. Es decir, es en estas zonas donde se acumulan los cuerpos de las neuronas, centros de procesamiento de la información. Si bien, al no estar en el encéfalo, ese procesamiento es muy somero. La sustancia gris se estructura en diferentes cuernos o astas, siendo las principales el asta ventral, el asta dorsal y la zona intermedia. Existe también el asta lateral, pero únicamente en la zona torácica y el principio de la lumbar. Sustancia blanca. La sustancia blanca está formada principalmente por los axones de las neuronas, interconectando médula y cerebro. Está organizada en diferentes fibras, que reciben el nombre de las zonas con las que conectan, pudiendo ser ascendentes o descendentes. Además, esta agrupación de proyecciones de las neuronas es visible a simple vista, sobre todo debido al contraste entre su color más pálido comparado con las partes del sistema nervioso que están a su alrededor. De ahí el nombre de sustancia blanca. En la médula se pueden encontrar tres columnas, la dorsal, la lateral y la ventral, y se ven sin necesidad de microscopio. La columna dorsal está principalmente formada por fibras aferentes de tipo somático. Dicho de otro modo, al igual que ocurre con el asta dorsal en la sustancia gris, que se encargan de transmitir información sensorial del cerebro a la médula y viceversa, según si es ascendente o descendente. Las columnas ventral y lateral son tractos y fascículos, que tienden a ser de tipo eferente, transportando las órdenes motoras otorgadas por el cerebro.
por lo que van de arriba a abajo. Así pues, en general, la distribución de la sustancia blanca y la sustancia gris de la médula espinal está invertida con respecto a lo que pasa en el encéfalo, mientras que en el último, la sustancia blanca predomina en el interior y la gris lo hace en las capas más superficiales. Aquí es al revés. ¿Cómo funciona la médula espinal? Al ser un complejo nervioso, encontramos que está formado por diferentes haces, vías y neuronas, las cuales tienen funciones diferentes. Tenemos a las vías ascendentes, que están constituidas por la sustancia blanca con los tractos espinotalámico, espinoreticular, el espinotectal, el espinolíbar y el espinocerebeloso, las cuales van de la médula hasta otras zonas nerviosas. Ahora bien, tenemos a las vías descendentes que son motoras, con los tractos córtico-espinal, el rubro espinal, el tecto espinal, el vestíbulo espinal, el retículo espinal y el rafa espinal, las cuales van de otras zonas nerviosas a la médula. Explicándote de una manera sencilla, tenemos a las vías ascendentes, las cuales recogen los estímulos sensitivos, tanto internos como externos. Estos se transmiten a los centros superiores y se emite una respuesta motora a través de las vías descendentes, las cuales son las que producen el movimiento. Un ejemplo de esto es cuando tocamos algo que está caliente. Nuestro cuerpo reaccionará de una manera en la cual nos alejaremos del estímulo nocivo, y esto solo se puede dar gracias a la buena comunicación que tienen las vías ascendentes con las descendentes y los centros superiores, es decir, el cerebro. ¿Cómo está formada la médula espinal? Esta estructura está dividida en dos partes, llamada una hemimédula, en las cuales se encuentra una asta anterior que tiene una función motora y una asta posterior con función sensitiva, además de dividirse en dos hemimédulas. También se fragmenta en dos segmentos, denominados miotomas y dermatomas. ¿Qué características tiene la médula espinal? La médula espinal tiene un rasgo muy particular, ya que en la zona lumbar y la cervical se encuentra un engrosamiento de sustancia gris que es llamado intumescencia. Otra característica que posee es que tiene un conjunto de nervios periféricos llamado cauda equina, que sale por los agujeros intervertebrales. Mientras la médula espinal recibe los estímulos a través de sus vías, el cerebro ejecuta la orden para que se dé la respuesta. ¿Qué ocurre cuando se lesiona la médula espinal? La médula espinal puede verse restringida total o parcialmente por diferentes mecanismos. Estos pueden ser tanto internos como externos. En el caso de los externos encontramos principalmente a las lesiones por arma de fuego, a los traumatismos directos ocasionados por caída y a los accidentes de tráfico. En cuanto a las lesiones internas medulares, se pueden encontrar la espina bífida, tumores y la esternosis del canal lumbar. La lesión de la médula puede incluir tumores, espina bífida y esternosis. Cuando ocurre la lesión medular, aparece el shock medular, que está caracterizado por presentar parálisis en la que se observa flacidez y no hay presencia de reflejos osteotendinosos. Hay anestesia, es decir, que no hay sensibilidad, y además se produce parálisis en la función vesical y rectal.